Cuánta alegría, mis amigos, de encontrarnos nuevamente en este sábado para tener nuestra reunión acostumbrada, que sin duda será de mucha bendición para todos nosotros. Que Dios nos acompañe, es una alegría saludarlos y que realmente podamos ser inspirados por el Espíritu de Dios al poder escudriñar las Escrituras y ver lo que realmente Dios quiere de nuestra vida. Como siempre, ¿verdad?, lo hacemos. En realidad, el tema de hoy es un tema muy importante y para que lo leamos de nuevo, ¿verdad? Frente al drama de la cruz. Hay muchas enseñanzas que podemos sacar de Jesús y vamos a sacar realmente una enseñanza muy grande en el día de hoy. Cristo se encontraba al final de la historia de su peregrinaje corto por nosotros aquí en este mundo. De manera que a continuación vamos a contemplar alguna cosita más. La palabra de Dios nos narra con toda claridad, nos habla con toda nitidez acerca de lo que nosotros tenemos que realizar en esta vida. Es una guía fiel, vuelvo a recalcar esto. Hay muchas personas que están preguntando en este momento sobre aquello, sobre la pandemia y que creyendo a los hombres antes de que aceptar lo que dice la palabra de Dios. Aceptemos lo que Dios nos enseña. El mundo, vuelvo a recalcar, va a terminar como Dios ha indicado. Es una señal del fin de la historia, indudablemente, pero no creamos que no hay un Dios que controla todas las cosas. Saben, ahora a continuación, como lo hacemos siempre, vamos a orar a nuestro Padre Celestial y pedirle que nos acompañe y nos dirija, y también por las personas que han pedido oración y que son muchas. Oremos a nuestro Dios. Padre amado, gracias por tu amor. Gracias porque tú nos amas y quieres que seamos salvos. Pronto tendremos la vida eterna. Y te rogamos que nos ayudes para que podamos entender, creer a tu palabra, entender, Señor, el drama que estamos viviendo en esta tierra. Todo el mundo está mal en este instante. Querido Padre, te suplico que bendigas a mis hermanos y amigos, que podamos entender profundamente las cosas espirituales y las cosas del cielo. Acompáñanos aquí a los que piden también que oremos por ellos en forma muy particular. Dirígelos a fin de que tu voluntad sea cumplida en cada uno de los casos que han pedido que oremos por ellos. Y a nosotros aquí, guíanos con tu Espíritu, lo rogamos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos acompañe, que de veras podamos tener momentos felices, escudriñando la palabra de Dios y viendo lo que Dios anhela de nuestra vida. Después del río es lo que vemos allí, ¿verdad? Ya sabemos, es un momento de meditación. Y cantado, hermosamente cantado. Vamos a meditar en nuestra gloriosa esperanza después del río. De una tierra hermosa y soñada, un lugar en donde la alegría es total. Con mis ojos la diviso no muy distante, mis oídos ya escuchando música están. Cansadora es la vida aquí de este lado, y mis brazos casi ya no pueden remar, agotados y heridos por tantos días. Necesito encontrar el puerto de amor. Después del río existe un lugar para mí. Después del río existe paz. Después del río habrá felicidad sin fin.
pues la gloria del Señor se encuentra allí. Mucho más hermoso que el sol al ponerse, o el reflejo del rocío en una flor. Es aquel encuentro para los redimidos, pues valió la pena aquí luchar y vencer. Después del río existe un lugar para mí. Después del río existe paz. Después del río habrá felicidad sin fin. Con mi Jesús voy a Cuán grande es, mis amigos, pensar en la patria celestial que nos aguarda. Es así, esa es la realidad de nuestra existencia. Pero ¿qué nos separa del puerto seguro? ¿Cuánto tiempo más habremos de vagar en esta tierra? Nos preguntamos hoy. La pregunta que encontramos allí, verdad escrita, es ¿quién es Jesús en primer lugar? Y conviene que recalquemos esto, aunque para muchos es muy conocido. Pero para entender más profundamente las cosas de Dios hoy, vamos a repasar algunos conceptos en cuanto a esto. Leamos allí en la palabra de Dios lo siguiente. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí nos habla, ¿verdad?, como leíamos recién, de que Dios hizo todas las cosas. Y es notable que habla del Verbo. ¿Quién es el Verbo? Cristo. De manera que Él fue el creador de este mundo, el creador del universo, el creador de todas las cosas. Y el siguiente pasaje que leemos a continuación dice así. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Admirable es el amor de Dios, imposible de entender. ¿No es así, mi apreciado hermano en Jesús? En realidad, pensar de que Cristo, el creador del universo, lo dejó todo, se hizo carne y habitó entre nosotros, como estamos leyendo en las Escrituras, ¿verdad? Cuán grande es poder entender la grandiosidad de aquel que nos amó de tal manera. Como dice allí, se entregó antes de la fundación del mundo. Y leemos de esta manera. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Bueno, aquí el apóstol Pedro que recalca mucho. Pensar que el apóstol Pedro tuvo un carácter muy fuerte, le costó entender muchas cosas de Jesús, pero al fin se convirtió profundamente. Y aquí nos habla de algo que es extremadamente grande y sublime, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas que corruptibles como oro o plata, está diciéndonos aquí el Señor. De manera que, a través del apóstol Pedro, ¿verdad?, inspirado por el cielo. Amigos míos, Dios podría haber ideado mil cosas. Días pasados yo estaba meditando. Dios podría haber ideado un plan para salvar solamente a Adán y a Eva y no crearnos a nosotros. O sea, tantas cosas podría haber hecho el Señor, ¿verdad? Pero el Señor no. El Señor continuó con todo el plan. Habríamos de atravesar este río negro de pecado y tristeza hasta cuando realmente el Señor pueble este mundo. ¿Con qué seres? Con los que Él rescató en la cruz del Calvario. Por eso tenemos que recalcar esa realidad tan sublime que nos dice el pasaje de la Escritura. ¿Qué dice allí el verso 19? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación.
ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Qué notorio, es verdad que aquí está hablándonos que Cristo vino al mundo por amor de nosotros. Y llama aquí el apóstol Pedro, dice en los postreros tiempos, porque en realidad Cristo, el mismo Juan el Bautista recalcaba, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo es el reino, en realidad es el rey, pero ahora tomó la naturaleza humana para ser nuestro poderoso Salvador. Ahora bien, vamos a escudriñar de cerca las cosas del Señor, el envío de Jesucristo. Leamos el texto de San Juan, capítulo 17, como vemos ayer, verso 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Bueno, texto muy corto, ¿verdad? Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Es serio, es para meditar mucho acerca de ello. Él, de paso, esto es parte de la oración intercesora de Cristo antes de ir a la cruz del Calvario, antes de ir al Getsemaní. Y allí recalca, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Está hablando a su Padre Celestial. El envío de Cristo para nosotros como seres humanos cuando encontramos la verdad y encontramos el plan de salvación es tan sublime y es tan realmente precioso como lo que ocurrió con Cristo cuando vino al mundo. El mundo perece hoy al final de la historia. Hermano mío y amigo mío, recuerda esto. El mundo necesita que hablemos de Él y que hablemos de su inminente regreso a la tierra, donde ya no habrá más dolor, ni tristeza, ni gemido. Todo va a terminar para siempre. Qué hermoso poder recordar esta verdad tan grande, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Y leemos a continuación. Y llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Llegó la hora, llegó el día, dice la pantalla allí, ¿verdad? Acá está arriba, llegó la hora. ¿Qué hora? La hora profética que recalcada por el apóstol, tan claramente recalcada, en una forma impresionante, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente estaba recalcada de esta forma por aquel que es sublime y eterno, aquel que nos amó, aquel que creó el universo. Entrelazaron sus manos con el Padre, con ese pacto que Él vendría a morir por si este mundo se caía en el pecado, y así pasó. Cristo cuando llegó la hora. Ahora, acá en este mundo había llegado la hora. Cristo se detiene en un instante. Lo separaba nada menos ya que pocos minutos, por así decirlo, ¿verdad?, de lo que serían sus sufrimientos en esta tierra. Entonces allí dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario ahora sacrificar el cordero o comer la Pascua. ¿Qué cordero iba a morir realmente? Era el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y leemos así. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Qué texto hermoso es este, ¿verdad? Cuánto he deseado comer esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla, ¿a dónde? En el reino de Dios. De manera que ahora el Señor estaba despidiéndose de sus discípulos, y para que nosotros entendamos más, pronto comeremos esa Pascua con Jesús en el reino eterno. Esa será la bienvenida que Jesús nos dará en la patria celestial. Ahora leemos a continuación las palabras de Jesús. Cristo habla en una forma elocuente, habla a su Padre Celestial. Los discípulos miraban con ansiedad lo que él estaba hablando con Dios mismo. Por eso, levantando el rostro al cielo, dice la palabra de Dios así. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Bueno, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que, qué notable, ¿verdad? Es notable lo que dice la palabra de Dios en ese momento. Por eso, hermanos, tenemos que notar
claramente. Él pide la gloria, ahora le pide al Padre que todo el plan que habían trazado en los tiempos eternos se cumpliese. Él iba a ir al Gólgota cruel, iba a morir por nuestras transgresiones. Todo esto iba a ocurrir en forma total y absoluta. Pero saben, hermanos, así es el amor de Dios. Insondable y sublime amor de aquel que lo dio todo para que nosotros podamos heredar la vida eterna y podamos ser salvos y pronto beber de las aguas cristalinas que emanan del trono de Dios y comer del árbol de la vida. Ahora continuamos leyendo la palabra de Dios. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Jesús ahora estaba implorando a su Padre que realmente se cumpliese el plan de Dios, que se cumpliese todo el plan. Él iba a encarar la muerte eterna y él ahora pide a su Padre: Señor, yo voy ahora hacia la muerte eterna, pero glorifícame nuevamente con aquella gloria que tuve una vez contigo, cuando estaba estaba en la eternidad, y cuando decidimos crear el universo, y cuando decidimos crear también al mundo, y cuando decidimos crear a Rubén, a Santiago, a Juan, etc. Todo fue trazado, nada es al azar en las cosas eternas de Dios. Por eso nunca deberíamos olvidar esta realidad. Continuemos leyendo allí lo siguiente. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Qué texto, ¿verdad? Yo he acabado la obra. Yo he acabado la obra. De manera que el plan de Dios es así y nosotros tenemos que entenderlo. Hay un plan. En realidad estamos viviendo momentos muy solemnes ahora, ya vamos a leer enseguidita. Dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Qué más puede decirnos? ¿Verdad? Jesús se dirigía a su Padre. Ahora, Padre, continúa diciendo Jesús, leamos. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Yo quiero estar en la eternidad, dice el Señor, pero no quiero estar en la eternidad solo. Quiero estar con Rubén, quiero estar con Juana, quiero estar con Santiago. ¿Con quién? Con el hombre, ¿verdad? Él nos creó para que vivamos la eternidad. Él desea que vivamos por los siglos sin fin de una eternidad, pero depende de nosotros, de nuestra forma de que aceptemos el plan de salvación y lo aceptemos en forma total, que Cristo reine en nuestra vida a fin de que podamos llegar también a habitar con Jesús. Jesús marchaba ahora hacia su entrega total y continuemos leyendo las Escrituras ahora. ¿Saben? Vemos en la pantalla, en primer lugar, Cristo, bueno, está ilustrado allí el pintor, ¿verdad? Nuevamente, se hizo un niño. A mí me cuesta entender esta realidad. Y quiero decirles de todo corazón, me cuesta entender que aquel que creó el universo se haya hecho un niño, hasta que llegó la cruz del Calvario, la hora tremenda de la cruz del Calvario, y entonces Él dio su vida, la vida eterna, para que podamos ser salvos y podamos heredar la vida eterna por los siglos sin fin de una eternidad. Hermanos, estamos entendiendo estas cosas. Ahora bien, continuemos viendo en la pantalla. Jesús entregado por nosotros. Y ahora leemos así. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Ahí estaba Judas Iscariote, armado hasta los dientes, como dice, usamos el término hoy, ¿verdad? Judas había rechazado la gracia de Dios en gran manera, cuando él fue a vender a su maestro, allí en esa última cena, ¿verdad? Pero la Escritura está hablándonos aquí de que Él fue el que comandó inclusive la hueste, ¿notaron? Es impresionante leer esto en la palabra de Dios. Él
eligió los soldados, Él eligió los que realmente tenían que ir en un lugar y en el otro. Él tenía un plan para el Señor, un plan diferente que Él creía que Él podía ser mejor. Qué tremendo es poder cuando nosotros comenzamos a no cumplir la voluntad de Dios. Y podemos descarriarnos de tal forma, queriendo hacer la obra de Dios, perdernos para siempre. Claro, Judas no estaba en relación con el cielo. ¿Estamos nosotros en relación con el cielo? Judas conocía la ley de Dios, Judas guardaba el sábado, Judas realmente caminaba todos los días junto a Jesús, había estado en la mesa pascual, pero estaba perdido. Y veremos enseguidita leer ahora la Escritura. Vemos allí a Jesús con sus discípulos. Él les había dicho: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, ¿verdad? Él había deseado esto. Sabía que le esperaban horas terribles, dramáticas. Los demonios y todas las huestes satánicas habrían de asaltarlo. Sin embargo, lo llevarían casi hasta la muerte, como vemos allí en la pantalla, ¿verdad? En una muerte atroz y terrible. Pero Él no es nuestro poderoso Salvador. Él venció allí en el huerto de Getsemaní, aunque transpiraba gruesas gotas de sangre, como dice, ¿verdad?, la Escritura. Ahora bien, una entrega voluntaria e incondicional. Fue una entrega voluntaria e incondicional la de Jesús. Una entrega que Él mismo la había planificado en la eternidad, junto con el Padre. Estaban unidos con el Padre ahora, en el momento crucial de esa entrega voluntaria. Porque Cristo tenía vida eterna. Y si Él no entregaba la vida eterna, nadie podía quitar la vida a Jesús. Por eso leemos en la Escritura lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Saben, el apóstol Pablo ahora comienza hablando en forma realmente grandiosa. Y dice: haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Por qué habla de esta manera? Porque nuestra naturaleza no es así. Pablo, que llegó a conocer, el Saulo de Tarso, que se convirtió en el camino a Damasco, ¿verdad? Llegó a amar mucho a Cristo. Y él llegó a decir en cierto momento: para mí el morir es ganancia, pero si tengo que continuar viviendo más para glorificar a Dios y predicar el Evangelio, entonces me glorío en Dios. Saben, amigos míos, ese sentir es el que debe estar en nuestro ser, en nuestro corazón. Por eso, allí suscríbete, aprieta donde dice suscríbete, la campanita, no te olvides para recibir lo prometido. Tú ves que están cambiando todas las cosas aquí, para bien y para poder realmente tener reuniones muy especiales a través de Zoom y demás, y la academia virtual que tendremos dentro de pocos días. Que Dios nos ayude, pero sobre todas las cosas, hermanos, para que tengamos el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese sentir? Leamos a continuación. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí continúa diciendo el apóstol, ¿verdad? Tan grandemente, se despojó a sí mismo. O sea, Cristo dejó la eternidad. Es lo que está diciendo allí, ¿verdad? Lo dejó todo para que nosotros podamos heredar la salvación y podamos heredar. Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando dice obediente hasta la muerte, Adán y Eva, ¿cómo fueron? Desobedientes. Todo lo opuesto, ¿verdad? Ahora Cristo era el segundo Adán, que venía a este mundo, nació en el vientre de la Virgen María, engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Ahora Jesús sería el único que podía dar vida a la raza caída y perdida para siempre. Por eso nunca olvidemos esta realidad. Amamos de veras a aquel que nos amó desde antes que el mundo fuese, como dice el apóstol San Pedro. Ahora bien, estudiando la palabra de Dios, saben, aquí me impresiona algo realmente grande. 4 ruegos de Jesús en esa oración intercesora que Él tuvo yendo hacia la cruz del Calvario. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Sí, justamente quería recalcar más. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes ¿de qué? Del mal. O sea, nosotros estamos enviados, porque ya leíamos hoy al comenzar, ¿verdad? Como Cristo vino al mundo. Y en la oración intercesora dice, no ruego que los saques del mundo. Nuestra tarea es en el mundo. Y lo recalco esto porque muchos dicen, bueno, queremos estar en el cielo, queremos llegar pronto al cielo. Yo también quiero llegar pronto a la eternidad. Pero hermanos, antes de que lleguemos a la eternidad, ¿estamos siendo enviados realmente por Cristo? ¿Estamos en el cometido que el Señor nos entregó? ¿Estamos realmente dispuestos a hacer las obras que el Señor nos manda a realizar? Este conflicto entre el bien y el mal no va a terminar, es un terrible conflicto al final de la historia humana, ¿verdad? Es lo que leemos en la palabra de Dios. Por eso continúa diciendo el Señor. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Bueno. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Saben, mis hermanos, este texto también es hermoso. Aquí el Señor primero rogaba para que nosotros podamos hacer la obra en el mundo, pero que no nos vayamos a sumergir en el mundo. La obra de nuestro Salvador vino a un mundo de tinieblas y pecado. Satanás no pudo vencerlo. ¿Y qué dice el Señor? Él está diciendo, la tarea de Rubén es en el mundo. He rogado por él, para que no se aparte de la verdad jamás. Porque en el mundo tiene que ser rescatado, ¿verdad? Ahora aquí, en este segundo ruego, dice aquí, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermanos, vuelvo aquí otra vez. ¿Por qué? Tu palabra es verdad. No hay otra cosa. Por lo tanto, en este mundo de pandemias, en este mundo en el cual nos va a parecer muchas veces que el mundo se va a terminar y que el mundo va a ser aniquilado. Habrá cosas que ni siquiera podemos hablar hoy porque el tiempo no daría. Terrible es lo que va a pasar antes que Jesús regrese. Pero recordemos siempre, santifícalos en tu verdad. No ruego solamente por estos, sino también por Rubén, por los que van a venir, Jesús dijo. ¿Te sientes involucrado en la oración de Jesús? En esa oración, mientras él quedó detenido mirando al cielo y los discípulos observaban el cuadro tremendo mientras él oraba por ellos. Y entonces continuamos leyendo en el tercer ruego. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esto es solemne en extremo. Lo digo desde aquí para que, bueno, ya sabemos nosotros a qué se refiere esto. Para que todos sean uno. Y a veces este texto es mal usado. Y quiero decirles de todo corazón que a veces no entendemos del todo este pasaje. ¿Y cuántas veces lo usamos solamente para la unidad de propósitos y demás? Acá está hablando del plan de salvación. O sea que nuestra mente y nuestro ser entero debe estar pensando como Cristo piensa ahora en el santuario celestial. Si queremos que la obra de Dios termine, tenemos que ser enviados como Cristo fue enviado a esta tierra. Y la mente de Cristo constantemente estuvo concentrada en su Padre Celestial. Y nosotros ahora debemos estar concentrados ¿en quién? En aquel que nos amó eternamente. Entonces esa unidad nos habla el Señor. De esa unidad como el Padre y el Hijo poseen. Entonces la lluvia tardía vendrá. Hermanos míos, Dios no puede cumplir sus promesas cuando nosotros no tenemos ese tipo de unidad. La unidad como el Padre y el Hijo la tienen. Cuando aceptamos a Jesús, este es el milagro que se produce en nuestra vida y en nuestro ser. Milagro de los milagros. Yo nunca olvidaré un incidente. Estábamos en un momento tremendo de conflicto. No sé si ya les relaté, no interesa, pero es bueno que recalquemos esto. No estábamos en este país con mi esposa, lejos de aquí. Y ¿saben? Repentinamente yo había pedido que se haga, íbamos a tener un hermoso bautismo. Yo tenía la alegría de ese día de bautizar en forma personal. Y ¿saben? Cuando llegué al lugar
bautisterio, miré, era en un lugar muy especial, era un bautisterio portátil, y vi que estaba mal armado. Llamé a la persona encargada, le digo, ¿pero qué pasó? Guarda, mira, está ya perdiendo agua, ya es peligroso, para reventar de un momento a otro. Eran muchos miles de litros los que tenía allá adentro. Y en ese momento el que armaba todas las cosas dijo, no sé qué es lo que hizo, no puedo entender qué es lo que he hecho, qué hago, Rubén, desesperado. Y yo le dije, rápido, ve y di a las personas, porque estaba todo organizado, había cientos de personas en el salón. Entonces le dije, sabes, avisa a todos los que tú sabes que oren en secreto para que Dios haga un milagro. Nosotros vamos a orar aquí, para que Dios sostenga las aguas hasta que se termine este santo bautismo. Me acuerdo que allí quedaron las aguas tranquilas. Yo subí por la escalera, descendí hasta las aguas bautismales. Entonces se abrió el telón que me separaba del resto del público. Todos miraban con atención, pero había un grupo grande que estaba orando y clamando a Dios, Señor, no permitas que este bautismo se anule, sino que pueda seguir adelante. Y saben, hermanos, había solo un sentir, había solo una unidad. ¿Qué unidad había? La de la salvación de las almas, que en ese día, que eran más de 70 personas, iban a ser entregadas en las aguas bautismales, ser bautizados como Cristo fue bautizado. Terminó ese bautismo, tuvimos un llamado a aceptar a Jesús como su Salvador personal. Y saben, mis hermanos, después de decir amén, todos estaban allí, una cantidad de personas que habían pasado al frente, adelante, cerca del bautisterio. Yo me despedí de ellos, cada uno marchó a su lugar para poder ya encaminarse, para salir. Había música hermosa en ese momento. Y yo pensaba dentro de mí, estaba todo abierto todavía. Ahora lentamente el telón se fue cerrando. Había anunciado ya el tema que seguía al otro día. Y saben, entonces, después de agradecer a Dios en el bautisterio, yo comencé a subir. Y cuando mi pie dejó de tocar las aguas, el bautisterio explotó simplemente. Los 7.000 litros de agua que había allá adentro se inundaron todo lo que había, menos el lugar donde estaban las personas. Todos salieron en seco perfectamente y las aguas rodeaban por todos lados una aerocarpa que era en esa ocasión. Un milagro de Dios, es que la salvación es un milagro, pero cuando el pueblo de Dios está unido, mis hermanos, las obras de Dios van a ocurrir. Querido hermano en Jesús, recordemos esto. La lluvia tardía es una promesa de Dios, y si es una promesa de Dios se va a cumplir. Pero nosotros tenemos que entender este principio, que el Señor oró por nosotros, que todos sean uno, oh Padre, como nosotros somos uno. ¿Estamos realmente sintonizados con el pensamiento de Dios? ¿Estamos entendiendo lo que es la salvación? El cuarto ruego de Cristo, leámoslo en San Juan 17. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. A mí me gusta recalcar dos cosas aquí en este pasaje, por eso me quedo aquí. Padre, aquellos que me has dado, quiero que ellos también estén conmigo. Claro, Él había venido a buscarnos, ahora le ruega al Padre, antes de ir a la cruz del Calvario, yo quiero que ellos vivan la eternidad conmigo, porque de lo contrario, ¿de qué serviría todo este plan, verdad? Y ahora agrega Él, porque tú me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, nosotros tenemos que entender una realidad hoy en este sábado. En Cristo somos hermanos en la fe, y nada menos que hermanos en Cristo Jesús. Hermanos, nuestro hermano mayor es Cristo, el que está en el santuario celestial intercediendo por nosotros en la hora tardía de la historia. Y Él nos envía, como Él vino al mundo, Él nos envía al mundo. Es lo que leíamos en el pasaje bíblico, ¿verdad? Estamos comprendiendo esta solemne verdad, esta sublime verdad de Dios. Que el Señor de veras ponga en nuestro ser todo lo que realmente es. Allí Cristo agonizaba. Leamos a continuación esa frase, Alicia. Jesús se entregó para que nosotros vivamos. Jesús se entregó para que nosotros vivamos.
Ustedes saben lo que significó esa entrega allí mientras luchaba con las huestes satánicas. La presencia divina ahora se había retirado. Cristo estaba solo, luchando con las huestes del mal. Terrible, en aquella agonía donde Judas Iscariote sabía que él iba a estar. Y ya marchaba Judas Iscariote para entregar a aquel que él decía que lo amaba, como conocemos la historia con toda nitidez. Y saben, hermanos, después de esto, dice allí la condición de los discípulos. Yo tengo que pensar en mi condición. Quiero decirles así de corazón, en mi propia condición, mientras leamos la Escritura a continuación. Vamos a leer la palabra de Dios en la pantalla ahora. Vino otra vez y los salió durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Bueno, Cristo les había encargado que ellos velaran, que ellos velasen en oración en ese momento. Él necesitaba que sus discípulos realmente lo acompañaran. Los dejó aparte allí para que orasen. Y saben, sin embargo, dice que los ojos de ellos, ¿cómo estaban? Cargados de sueño. Era en realidad un estupor satánico. Satanás embargaba la mente de ellos porque ellos no estaban realmente en relación con Dios. Era la tercera vez que él venía ya, esta acá, ¿verdad? El texto siguiente lo dice todo, leámoslo. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Yo muchas veces he pensado en este pasaje, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es imponente. Cristo los ve dormidos completamente. Dormid ya y descansad. Seguid. Ya no, la oportunidad de ayudarme pasó. Dormid ya y descansad, les dijo allí el Señor, ¿verdad? Ahí estaban, dormidos. ¿Cómo estamos nosotros hoy? ¿Cómo está la Odisea hoy? Dormida. Estamos realmente entendiendo lo que esto significa, pero un milagro de Dios puede ocurrir en nuestra vida. Como ocurrió en ese día, cuando Cristo, el autor de la vida que había orado a su Padre Celestial, antes de esa hora tan terrible, ¿verdad? Ahora se cumple. Nosotros necesitamos resucitar de una vida vieja, dejar las cosas temporales de esta vida. Leamos el pasaje 46. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Levantaos, vamos. Ved, qué tremendo. Y allí estaban los ojos de ellos. ¿Por qué Cristo recalcó esto? Porque se estaba cumpliendo la profecía, nada menos que esto. Cristo iba a morir, ¿y quién iba a entregarlo? Judas Iscariote decía la profecía con toda claridad. De manera que, aunque anunciaba que uno de ellos iba a entregarlo, de manera que cuando los discípulos miraban y vieron que Judas marchaba al frente de ese grupo de hombres armados, como leíamos recién, él ahora se dan cuenta, contemplan que las palabras de Cristo eran reales, se había cumplido. Aquel que había abandonado la mesa y que había ido para hacer negocio con Jesús, ¿verdad? Qué terrible es pensar en esto. Ahora el Señor les dice, todo se cumplió, ¿entienden? Y hermanos, el Espíritu Santo tocó el corazón de ellos. Comenzó la conversión de ellos en esa hora. Comenzó a sacudirse ese corazón dormido, esa mente dormida. Es lo que tiene que ocurrir con nosotros hoy, al final del conflicto. Entender las cosas de Dios. Pero estamos unidos al pensamiento del Padre y del Hijo en esta hora tardía de la historia. Leamos a continuación. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Es notable, ¿verdad? Ahora notamos a Jesús mismo. Vino la turba asesina. Judas marchaba al frente, pero Jesús ahora... Estaban los discípulos, yo imagino qué rostro tenían, ¿verdad? Eran hombres fuertes los que venían, pero Jesús valientemente, el que dio su vida por nosotros, se adelanta. ¿A quién buscáis? Y cuando dijo esto, Judas tendría
tendría que haber recordado muchas cosas. Y también los que venían con palos y armas, como dice la palabra de Dios, en ese día tendrían que haber entendido. Pero saben, cuando Él dijo ¿a quién buscáis?, pasó algo. Leamos a continuación. Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Cuando Él dijo yo soy, el gran yo soy, que es Jehová de los ejércitos, todos cayeron instantáneamente. Era la última oportunidad para que ellos entendiesen, y para que nosotros también, por supuesto. Pero para que ellos entendiesen, los discípulos estaban atrás mirando el cuadro, todos cayeron, allí estaba el Dios eterno, iba a entregarse por ellos. El mismo Creador. Sí, hermanos, así es el plan de salvación. Judas cayó y se desplomó, pero les pregunto, ¿se arrepintió? No. Ya había ido demasiado lejos. Cuidado que nosotros no nos vaya a pasar lo mismo. No solamente el conocer la verdad salva, el conocer es un privilegio extremadamente alto, el que tenemos que agradecer a Dios mucho, enormemente en este día. Pero recordemos algo, si solamente entendemos y nos emocionamos, eso no basta. Tenemos que entregarnos realmente a Él para que Él pueda realmente llevarnos de la mano con el poder del Espíritu Santo para que la obra de Dios se pueda terminar. El himno que cantábamos juntos tal vez, ¿verdad? Y escuchábamos también, después del río se halla el hogar. ¿Por qué no llegamos pronto a casa? ¿No queremos la patria celestial? ¿No queremos el reino de los cielos acaso? No basta con orar acerca del reino de los cielos. Cuando nos convertimos, tenemos que actuar. Como los discípulos ahora comenzaron a entender lo que es realmente el Evangelio. El Evangelio es acción, mis hermanos. Es acción directa. Es acción por el poder de Dios. Ahora continúa diciendo, perdían la vida eterna para siempre en ese momento. Leamos así. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Bueno, allí estaban otra vez, ¿verdad? Estaban en una forma impresionante. Jesús vuelve a preguntar ahora Cristo que había actuado por amor al hombre, para que esto quede registrado. Yo soy, cayeron todos. Ahora vuelve a preguntarles: ¿a quién buscáis? El humilde y paciente varón de dolores, ahora tomaba sobre sí los pecados nuestros. Miren lo que dice la palabra de Dios. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Y ahora sí, vino Judas para darle el beso, ¿verdad?, que realmente quería darle, para entregarlo como había arreglado ya con la turba asesina que venía. Mis hermanos, ahora Cristo fue llevado por esa turba de tribunal en tribunal. En aquella noche tremenda y terrible que nosotros sabemos y la conocemos de memoria. Solamente quiero recordar algo en este instante. Lo que estamos viendo en la pantalla, y también yo estoy señalando, ¿verdad? ¿Por qué? Una porción, una parte pequeñita del ministerio de Jesús. Cristo constantemente estaba unido a la mente de su Padre Celestial. Y me acuerdo de ese día cuando los discípulos iban en torno a Jesús, había llegado la hora de comer y ellos tenían hambre. Y repentinamente Jesús ve el pozo de Jacob y él ve que allí algo iba a ocurrir. Él sabía. Los discípulos vieron que el maestro se quedaba cerca del pozo de Jacob. Y le decían, apúrate, ven con nosotros. Y Jesús dijo, no, yo tengo una comida diferente que la que ustedes no entienden. Vayan ustedes a buscar la comida. Y se fueron allí a aquella ciudad, ¿verdad? A Samaria, y buscaron la comida. Cuando volvieron, ya la samaritana había vuelto y se cruzaron en el camino. Esta historia es impresionante. ¿Por qué digo impresionante?
¿Por qué? Leamos allí lo que dice abajo, allí, vamos a leer. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Yo les pregunto, hermanos, ¿de qué estaba tratando Jesús de convencer a los discípulos? Esto ocurrió mucho antes de la cruz del Calvario. Aquella mujer que era pecadora, inclusive confesó sus pecados en forma pública en la ciudad. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho en mi vida. Y la ciudad entera venía, los samaritanos venían, se acercaron. Y en ese día aceptaron al príncipe de la vida. Solo una mujer enviada y pensando como el cielo y entregada en las manos de Dios. Esta obra en el mundo, hermanos, va a terminar con no muchos hombres, me refiero dentro del pueblo de Dios. Es hora de meditar seriamente, es hora de pensar en forma profunda. ¿Por qué? Porque yo puedo ser ahora un líder dentro del pueblo de Dios y sin embargo no hacer la obra de Dios. Los discípulos estaban preocupados por comer las cosas de este mundo, mas Jesús estaba preocupado por la salvación de aquella samaritana y de la multitud que ella podría traer. Los discípulos fueron a Samaria y no trajeron a nadie. Venían solamente con el pan y lo necesario para comer. ¿No es así? A veces nos pasa de esta manera, hermanos. Estamos de veras entregados y pensamos como el Padre piensa en esta hora crucial de la historia. Hemos llegado, las profecías que hemos visto nos convencen realmente de la hora en que estamos existiendo y la hora en que estamos viviendo. Es que de veras entendemos realmente la misión del cielo. Hermanos, Cristo tenía una estrategia para cada lugar, era distinta. A veces yo escucho hablar a algunos que conocen la palabra de Dios y entienden mucho y hablan solamente de una forma. Hermanos, no. Cristo tenía una estrategia diferente para cada lugar que llegaba. En torno al pozo de Jacob y frente a la samaritana, Él tuvo una estrategia distinta que con los judíos. Porque judíos y samaritanos no andaban bien, andaban mal. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y el Señor se acercó a la samaritana. Tan grande es el amor de Dios. Saben, hermanos, seamos obedientes. Obedezcamos a todo lo que Dios dio. Obedezcamos a la estrategia del cielo. La mayor universidad que necesita el pueblo de Dios es obedecer a la estrategia del cielo para que la lluvia tardía descienda y la obra de Dios se termine en este mundo. Y entonces el río de lágrimas termine y lleguemos al hogar, lleguemos a la patria celestial. Por eso, hermanos, Jesús nos llama al fin del tiempo, en esta hora crucial del conflicto. Allí leemos en el Espíritu de Profecía lo siguiente, Hijos de los Testimonios, página 91. ¿Qué diré para despertar al pueblo de Dios? Me fue mostrado que nos esperan escenas espantosas. Satanás y sus ángeles oponen todas sus potestades al pueblo de Dios. Saben que si los hijos de Dios duermen un poco más, los tienen seguros, porque su destrucción es cierta. ¿Quién es el que hizo dormir a los discípulos allí mientras Jesús les dijo, orad y velad para que no entréis en tentación? Satanás. ¿De dónde proviene el sueño mortal del laodicense? De Satanás. Hermanos, los discípulos, excepto Judas, ¿verdad? Que ya estaba en otro lugar. Los discípulos se levantaron, sintieron el poder de Dios que obraba en su ser, se abrieron sus ojos, se les fue el sueño repentinamente cuando Él les dijo, mirad, ved, ahí se acerca el que me entrega. Ahora dice la pluma inspirada lo siguiente, si nosotros dormimos un poquito más, hermanos. En esta hora cuando todas las profecías se han cumplido, las grandes profecías, donde los 2300 años ya son historia, donde nos encontramos en el juicio investigador, Cristo regresará con poder y gloria dentro de muy breve tiempo. Analicemos la palabra de Dios a continuación, llamado de Jesús al remanente y sobre todo a esta hora en la iglesia de Laodicea, por supuesto, leamos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo allí, ¿verdad? En una forma lo presenta el pintor, rogando por el mundo que él mismo vino a rescatar. Él dio su vida por este mundo perdido. Pero ¿saben? Él está intercediendo en la última hora. Y la obra de Dios no ha terminado por una cosa, porque hay un pueblo que duerme, está con un sueño mortal. Jesús nos ha pedido que velemos y oremos y hagamos cualquier cosa y tenemos que salir, hermanos. Como Cristo dejó un trono para buscarnos, nosotros tenemos que salir también a un mundo perdido. El mundo perdido necesita entender las verdades de Dios. Hay quienes predican lo contrario y se reúnen ya en lugares esperando la venida de Cristo y mirando a ver si no está por venir. No, hermanos, así no es. Un mundo nos espera. Dios obrará poderosamente. En muy poco tiempo la obra va a terminar. Pero ¿estamos preparados para ello? Nos hemos entregado de una forma total al paciente varón de dolores. Continuamos leyendo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Saben, es impresionante esto. Porque dice allí, habla muy claro el autor de la vida. Y dice que nosotros podemos vencer y cómo tiene que ser nuestra victoria. Como Él venció. Cristo entregó su vida en las manos del Padre. Nosotros tenemos que entregar nuestra vida en las manos del Señor. Y decirle, Señor, haz conmigo, con mis talentos, con mi energía, con mi dinero, todo lo que realmente tú realmente tienes que hacer. Señor, ayúdame a pensar como tú piensas. Es el tema de hoy, la oración intercesora de Cristo, ¿verdad? Nada menos. Ayúdame para que la obra termine de una vez por todas. Cansado de vagar ya estoy en este mundo. Quiero llegar pronto a beber de las aguas cristalinas del río de la vida. Y Jesús me dice, Rubén, todo está listo, vence, así como yo he vencido. Pero me llama la atención la última parte de este pasaje. El que tiene oído para oír, oiga, ¿qué? ¿Qué oiga? Lo que el Espíritu dice a las iglesias. En otras palabras, el Espíritu Santo es el que está hablándonos hoy. El Espíritu Santo está hablándonos para que dejemos la mundanalidad, las discrepancias entre nosotros, los celos y las contiendas, el amor a los puestos de influencia o cosas semejantes a esta terrible condición. Solo Satanás tiene esa forma de actuar. Que este vaso sea limpiado por el Espíritu de Dios. Solamente así, hermanos, la obra va a terminar. No nos va a salvar el saber griego y hebreo y muchas cosas más. De saber la Biblia, todo eso es bueno, es maravilloso y debemos saberlo. Pero recordemos lo que estamos viendo hoy. Es necesario que nos entreguemos y en primer lugar está la obra de Dios. El mundo está muriendo no solo por la pandemia, por una pandemia muy superior a la del coronavirus, ¿verdad? O del COVID-19. Está muriendo nada menos que por la pandemia de la muerte y del no conocimiento de la palabra de Dios. Pero tú conoces la palabra de Dios. Tal vez todavía no nos bautizamos. Hazlo pronto. No tardes más. No juegues con la vida eterna. Mi hermano, no juegues con la salvación. Ha llegado la hora como nunca antes. Sabemos que son minutos prestados. Levantémonos del sueño. Vayamos al banquete que se va a celebrar pronto, como Jesús nos promete en el texto número 20 de Apocalipsis 3, ¿verdad? Oh hermanos, cuán grande es el Señor. Por eso lo que vemos allí en la pantalla es hermoso. Dice, Alicia, lee por favor. En esta hora del fin de la gracia, Jesús nos habla. Día de la expiación. Todo israelita entendía que tenía que estar allí en forma solemne en torno al santuario. Porque el sumo sacerdote llegaría ahora
al lugar santísimo. Y saben, cuando Él salía de allí, sus ropas eran mudadas, y ahora sonaban las trompetas, y ahora ese sacerdote indicaba que había terminado, así como cuando Cristo deje de interceder, ya no será más intercesor, sino será juez, ¿verdad? Por eso dice la frase allí que tengo ante mis ojos: pronto dejará Jesús de interceder y será nuestro, ¿qué? Nuestro juez, ya no más nuestro Salvador. Hoy es nuestro Salvador, pero el mismo que dio su sangre expiatoria en el Gólgota cruel, Él conoce nuestra vida, Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo, conoce nuestra naturaleza caída. Él está tratando de salvarnos, pero solamente hay una manera de entender esa salvación. La estamos comprendiendo como de veras, tenemos que entenderla. Hermanos míos, Dios es maravilloso, ¿verdad? La hora postrera, pronto Jesús será el juez, como vemos allí. ¿Qué mensaje es el que tenemos que predicar hoy? Es un mensaje para los valientes. Es un mensaje para aquellos que de veras tienen valor como tuvieron los discípulos y dieron su vida por Jesús. Leamos allí en Apocalipsis, capítulo 14, el versículo 9 en adelante. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. El mundo debe entender esta realidad. El mundo tiene que conocer de la destrucción inminente. Por eso dice que el humo del incendio final, ¿verdad? Cuando Dios mande el fuego eterno, no es que va a estar siempre ardiendo como ya conocemos, pero se terminará para siempre todo. Dios va a terminar con el pecado dentro de poco tiempo. Nuestros gobernantes de la tierra, los hombres y mujeres que hoy mueren por falta de pan, por las miserias de esta vida, deben entender de una vez por todas: no podremos llegar a la eternidad sin almas en nuestras manos. Lo digo en forma simbólica. ¿Estamos entendiendo esta realidad? Hermanos míos, es necesario que nos unamos como nunca. Yo agradezco al grupo que apoya firmemente este programa. Yo agradezco a Dios por poder predicar y hablar de esta manera hoy. Porque hay hombres y mujeres fieles que aman al Señor. Es un proyecto maravilloso que será extendido en gran manera. ¿No quieres tú participar también? Dentro de pocos días yo voy a hablar con algunos de ustedes. Ya va a empezar una academia virtual, por eso suscríbete. Habrá lecciones especiales, será maravilloso, todo está siendo preparado. Ustedes ven que está siendo preparado, diferente. Para que podamos entendernos, habrá también otra persona al lado mío en algunas ocasiones para poder hablar y entender profundamente las cosas de Dios. Pero el Señor te dice: hijo mío, dame tu corazón. El mundo debe conocer quién es la bestia. El mundo debe conocer cómo será el último drama. Porque algunos están preocupados más por la pandemia y no entienden nada. No entienden. Hasta creen que las vacunas son veneno. Qué desgracia, hermano. Ser un hijo de Dios y no entender esto es un pecado. Simplemente. Es un pecado. Porque la Biblia dice claramente cómo va a terminar esta tierra y este mundo. Jesús controla desde el santuario celestial lo que está pasando acá en la tierra. El evangelio eterno debe sacudir la tierra y entonces el rey volverá. El rey del universo vendrá para terminar con el pecado. Escoltado por millones y millones de ángeles, Cristo se acercará a este mundo. Qué día glorioso será este, hermanos, cuando la resurrección sea una realidad, cuando las familias separadas por la muerte se encuentren y se acuerden tal vez del día después, porque en realidad, comparado con las glorias eternas, ahora será como nada. Las pruebas serán como nada, ¿verdad? Pero
Así van a ser las cosas en la mañana gloriosa de la resurrección. Nos vamos a abrazar en ese encuentro para nunca más separarnos. Y viviremos por los siglos de una eternidad. El milenio va a comenzar cuando seamos arrebatados y seremos llevados al cielo para conocer y para aún participar y ver cómo se llevó a cabo ese juicio investigador, la justicia de Dios con aquellos que se van a perder. Él enjugará nuestras lágrimas, hermanos. Las salvaciones del Señor. Por eso el autor de la vida nos ha hablado hoy. Olvídense de Rubén Arn. Acuérdense de la oración de Cristo y lo que Él hizo por nosotros estando allí, ¿verdad? Los justos irán al cielo. He aquí 1000 años habrá de pasar Satanás en este mundo. Solo cadáveres, muerte y caos, dice allí, ¿verdad? ¿Por qué? Satanás va a engañar a los perdidos. Cuando el Señor los llame a la vida, Satanás no tiene poder para darles vida. Pero repentinamente, ¿verdad?, los que alguna vez existieron serán llamados a la existencia y van a vivir. Satanás ahora preparará el ejército más poderoso que alguna vez existió, porque así es el autor del pecado. Hábiles artífices fabricarán armas para luchar contra la ciudad celestial que ya estará en esta tierra. El Señor la preparó, la Jerusalén celestial, mucho más bella de lo que fue aquella que se perdió porque no quiso hacer la voluntad de Dios. El Rey volverá. Y ahora, ese ejército, después del periodo que no está revelado cuánto tiempo va a ser en la palabra de Dios, habrán fabricado las armas más poderosas que un ser humano puede imaginar. Satanás, el poderoso guerrero, marchará al frente de ese enorme ejército y repentinamente llegará el juicio final. Y por supuesto el Señor va a terminar así, en un lago de fuego con el pecado para siempre. Nunca más volverá a ser el pecado. Yo alabo el nombre de Dios en este día. En este sábado, alabo el nombre del Creador porque Él va a terminar con el pecado. Alabo el nombre de aquel que me amó de tal manera que hoy puede despertarme para que yo vaya como Él realmente me envía a un mundo perdido, ¿verdad? Este cuadro que los pintores pintaron son solamente láminas que nos hacen imaginar lo que serán las glorias eternas. Yo quiero estar en ese hogar, mi hermano. ¿Y tú? Nos pondremos de veras a marchar para estar, en realidad son textos bíblicos pintados que nos hacen razonar con respecto a las glorias venideras que pronto serán nuestras. El mundo lleno de pruebas, de desobediencia, el mundo lleno de toda especie de pecado, el mundo nuestro lleno de desgracias de toda naturaleza, el mundo que hoy ha destruido el hogar completamente, el mundo que mata aún a un bebé en el vientre de la madre. Sodoma y Gomorra. ¿Qué más puede decirnos Cristo para despertarnos del sueño? ¿Vamos a ir a la eternidad o vamos a perecer como Judas Iscariote aquí en este pobre mundo? Hermanos, que este cuadro sea realidad. Yo quiero estar también allí. ¿Queremos estar allí? Embajadores soy de mi Rey, pero embajadores enviados por el Rey del universo. Escuchemos a continuación. Reconciliaos
fuego celestial, embajador soy de mi Rey. Mensaje traigo que anunciar, que aún ángeles quisieran dar. Reconciliaos hoy, es la divina voz, reconciliaos hoy con Dios. Más bello es mi hogar que el valle de Sarón, hay plena paz y amor en toda su extensión, y porque allí tengáis eterna posesión, embajador soy de mi Rey. Mensaje traigo que anunciar, que aún ángeles quisieran dar. Reconciliaos hoy, es la divina voz, reconciliaos hoy con Dios. Reconciliaos hoy con Dios. Sí, hermanos. Reconciliaos hoy con Dios. Mientras Cristo intercede en el lugar santísimo del templo celestial, reconciliaos hoy para que el envío de Jesucristo sea real en nuestra vida. ¿Cuál es ese envío de Jesucristo? Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Sientes el llamado? ¿Qué haremos con la salvación? Oremos a nuestro Padre que está en los cielos. Amado Padre, gracias por tantas bendiciones. Gracias por tu palabra que es inmensa y nos hace entender cosas, Señor, que no entendemos tal vez del todo. Hoy estamos haciendo un pacto contigo. Te rogamos que la lluvia tardía descienda muy pronto sobre nuestra vida, Señor. Que ya descienda y que arreglemos nuestra vida, porque, Señor, somos embajadores tuyos en un mundo perdido. Que podamos hacer sonar la trompeta, el mensaje que tú nos diste para esta hora final del conflicto. Te lo suplicamos en el poderoso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde. Luchemos junto a Jesús la gran batalla, ¿verdad? Que siempre terminamos con nuestro himno lema. Escuchemos la palabra de Dios, por supuesto ahora, mientras meditamos en todo lo que hemos estudiado y vemos nuevamente. La gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya.
gloria, aleluya, venciendo bien el Rey. ¿Sabes? La próxima semana será una semana también del todo especial porque los últimos preparativos ya serán terminados. El tema que tendremos el sábado próximo será: ve con esta tu fuerza. Está puesto entre comillas porque son palabras del Señor, son palabras de Dios. De manera que deseo que Dios te bendiga, que Dios te dirija en todo momento. No olvides las 6 p.m. porque es el sábado, ¿verdad? Como sabemos, y no olvides de invitar a tus contactos, a tus amigos, multiplícalos en gran manera para que realmente podamos pasar momentos gratos con aquellos que todavía no conocen al Rey del Universo. Que Dios nos acompañe, que Dios te bendiga y te guarde. Es mi sincero deseo. Hasta entonces.